comunicación asertiva, comunicación y trabajo en equipo. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Medicina en la carrera Licenciados en Médico General. Estamos en el grupo primero 5 con el maestro Víctor Alfredo Contreras Rodríguez en la materia Comunicación y Trabajo en Equipo. Nuestro equipo se llama Dinastía de Doctores, el cual está conformado por Corrales Jacobo Iván Eduardo, Noriega Román Carla Daniela, Pacheco Martínez Yanitza Itzamart, Ramírez Marcela, Valenzuela Salazar Luis Alfonso y su servidora Ceballos Soto Gloria María. Mi nombre es Noriega Román Carla Daniela y yo les voy a hacer una pequeña introducción sobre la comunicación del médico y el paciente. Para poder mantener una adecuada relación entre el médico y el paciente es a través de la formación e información del paciente. Es como una prevención en la salud y como una adherencia al tratamiento del paciente. En esta relación hay dos grandes actores, el médico que tiene el conocimiento técnico y científico y el paciente quien es por ayudar. Para esta relación se necesita una confianza mutua. La actuación del médico ha sido resaltada por poseer un conocimiento de la enfermedad y la forma de tratarla. Sin embargo, esta confianza se ve alterada cuando los médicos brindan poca información a sus pacientes y lo hacen con un lenguaje técnico que ellos poco entiendan, llevando a que se generen dudas que serán resueltas en casos por personas poco capacitadas. También se necesita un lenguaje extenso, pero sin palabras médicas o científicas, ya que el paciente no puede entender ese tipo de temas. Una adecuada comunicación trae dos importantes beneficios: compartir información clínica apropiadamente y una buena relación médico-paciente. Los pacientes que están informados y adecuados sobre su salud y cómo mejorar su estado de bienestar se recuperan más rápido que quienes no lo están. Además, los pacientes se benefician de médicos con buena comunicación interpersonal, pues logran una mejor comprensión de la información médica, se adaptan mejor psicológicamente, están más satisfechos con la atención, se adhieren mejor al tratamiento y confían más en sus médicos. También se beneficia al médico quien gana como profesional y persona, pues se estresa menos, maneja mejor las malas noticias y la ira. Establece mejores relaciones con sus compañeros, vive más satisfecho con su trabajo y así puede identificar más los problemas que pueden conllevar a no tener una buena comunicación con sus pacientes. Como problemas, hay muchas barreras para una buena comunicación en la relación médico-paciente que dificulta la educación. Las principales quejas de los médicos son poco tiempo de consulta, carga de trabajo, ansiedad y miedo del paciente, miedo al abuso físico o verbal, expectativas poco realistas de los pacientes, temor a las demandas, resistencia del paciente al cambio y falta de entrenamiento en esta área. Por lo tanto, la empatía es clave para la relación médico-paciente, pues un médico con conducta evitativa hará que el paciente se niegue a contarle sus problemas, retrasando el proceso de recuperación. Aún más, la mayoría de las demandas contra los médicos citan como principal agravio la falta de comunicación con el paciente. La educación a los pacientes no solo se debe limitar a brindar información, sino que deben ser intervenciones integrales en las que se combinen componentes cognitivos, comportamentales y afectivos, las cuales han demostrado ser más efectivas. Asimismo, la probabilidad de adherencia será baja si la confianza en el personal de salud es baja, por lo que debe haber una adecuada interacción entre el personal de salud y el paciente, entendiendo por cada paciente tiene derecho a conocer sobre sus problemas de salud y decidir lo que mejor le parezca. Una herramienta que puede conllevar a una gran comunicación con el médico y el paciente son las estrategias. Estas estrategias son utilizadas por los médicos para que sus pacientes cumplan sus recomendaciones. Son exageración de las consecuencias negativas. Si no se cumplen las mismas, regañar como manifestación de su preocupación y brindar explicaciones a sus pacientes. Sin embargo, los primeros dos mecanismos no contribuyen al mejoramiento de la salud, pues predisponen al paciente a mentir al médico sobre el cumplimiento de las recomendaciones, afirmando un correcto uso de los medicamentos, lo que lleva a una polimedición, resistencia medicamentosa y mayores gastos. Quiere decir que cuando no se
hay una buena comunicación con el médico y el paciente, a veces unos médicos suelen ser muy agresivos verbalmente, entonces los pacientes se enojan y no confían, no existe la comunicación ni la confianza mutua en la relación médico-paciente y los pacientes suelen mentir, conforme a su tratamiento, como lo van llevando día a día en su vida cotidiana. La comunicación es fundamental para tener un buen desarrollo de la práctica clínica. Es fundamental desde la relación del profesional sanitario con el paciente y es fundamental también dentro del equipo de profesionales con los que se trabaja. En las habilidades sociales son aquellas cuyo entrenamiento y desarrollo nos permite adquirir un mayor o menor grado de competencia social, y esta competencia social constituye tanto la capacidad de expresarnos y comunicar con corrección, tanto como en el fondo y en la forma. En las habilidades cognitivas, su desarrollo permite transformar los errores en diálogos positivos interiores a partir de un análisis de nuestra propia persona. Este análisis consiste en 4 puntos. El primero, determinar el estado emocional propio, haciéndonos las preguntas: ¿cómo me siento aquí y ahora? El segundo, analizar los propios pensamientos, si ajustan a la realidad o a la distorsión de algún modo. El tercero es identificar los errores y transformarlos cambiando en el modo de razonar en cada caso. Y el cuarto es reformular los razonamientos que no se adapten a la realidad presente en función de esta. Y por último, en las habilidades conductuales son las que tienen que ver con nuestro comportamiento, nuestros actos y en cómo nos relacionamos con las demás personas, que en este caso serían los pacientes o el demás equipo médico. Prosiguiendo con lo que dice mi compañera, yo voy a hablar sobre mi tema o subtema, el cual me tocó acerca de los elementos de la comunicación. Para nosotros tener una buena comunicación hay muchos aspectos a tomar en cuenta, desde el contexto en el que estamos, desde qué nos rodea y con quién estamos comunicándonos. Entonces, aparte de esto, hay 4 puntos esenciales a los cuales tomarles atención al momento de comunicarte. Más que nada en lo que transmites, o sea, la información que estás dando. 1, que sea relevante. 2, que sea suficiente. 3, que sea adecuada. Y 4, que sea precisa. Esto para nosotros establecer o entablar una conversación adecuada entre médico y futuro paciente o médico y futuro compañero. También quiero hablarles sobre los principios del lenguaje, que son las diferentes maneras o realidades de cómo nosotros tenemos nuestras perspectivas. En ellas se encuentran la omisión y personalización y comparación. Hola, mi nombre es Jenny Itzamar Pacheco Martínez y a continuación les hablaré sobre estrategias sugeridas para el trabajo en equipo y la solución de conflictos en el equipo de salud. Para poder subsistir en una sociedad es importante tener una convivencia sana, donde la comunicación correcta es clave. Pero algo que tenemos que saber y tomar en cuenta es que no todo puede ser perfecto, y es aquí donde entran los conflictos, disputas o diferencias de opinión, ya sea en lo laboral, familiar o en la vida cotidiana. Por ende, debemos saber cómo poder manejar y resolver conflictos, lo que muchas veces requiere de una buena estrategia para así poder manejarlo con más cuidado y lo mejor posible. Por ello, a continuación se presentará primero que nada ejemplos de conflictos que se pueden presentar en la vida cotidiana. Asimismo, también se presentará los signos que se pueden ocasionar un conflicto y así poder identificarlo más fácilmente, para luego proceder a mostrar las estrategias para resolver y manejar los conflictos. Uno de los últimos subtemas que se tocarán es la prevención de conflictos y la negociación interna, las cuales son fundamentales para poder resolverlos de la mejor manera. Conflictos. Los conflictos son parte de la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo o aún en ámbitos donde tenemos un paso transitorio. Querer ocultarlos o pretender que no existen es la mejor manera para que se instalen, se agreven y lleguen a un punto donde no podamos hacer nada por ellos. Tener una actitud proactiva, saber que son parte de la vida cotidiana laboral y en un punto inevitables nos permitirá prevenirlos y hacer que disminuyan en número y resolverlos de forma profesional. Signos de conflictos. Algunos signos de conflicto se relacionan con la lucha del poder. Es la necesidad de tener el poder o el control, ya sean conversaciones o en actividades. Es la raíz de muchos conflictos. Frecuentemente se relaciona con querer tener la razón o provocar una competitividad entre los presentes. Diferentes estilos de personalidad. En ocasiones puede existir un choque de personalidad, por así decirlo, donde aún teniendo buenas intenciones no se pueden prevenir los malos entendidos que ocurren cuando las personas piensan diferente.
encaran la tarea y se comunican en forma distinta. Dentro de las maneras de resolver conflictos en equipo resaltamos las siguientes. Número 1. Encuentra una oportunidad para admitir que te equivocaste. Si bien no es lo más divertido del mundo, prestarle atención a tu comportamiento o al de tu equipo es una de las técnicas por excelencia de resolución de conflictos. Pero afortunadamente está la naturaleza de muchos gerentes de proyectos. Se construye un proceso, la evaluación de nuestro propio comportamiento como las personas que llevan el proceso. Es necesario para detectar las interrupciones en la comunicación, los obstáculos y dónde se puede establecer mejores expectativas. Seamos realistas, siempre hay algo que podemos hacer mejor para nuestro equipo. Número 2. Determinar el medio más apropiado para tratar el problema. De manera similar, al abordar el problema en privado, también es importante determinar qué medio es el mejor para lidiar con cualquier conflicto en cuestión. Quizás una conversación en persona o una videollamada sea más fácil para poder definir el problema, leer el lenguaje corporal y expresar emociones difíciles con mayor facilidad. Número 3. Utilizar técnicas de escucha activa al abordar el conflicto. La escucha activa es una técnica increíble para convertirse en un mejor oyente y puede ayudar con el trabajo diario del proyecto, pero es especialmente eficaz al momento de considerar cómo se resuelve un conflicto. Haz comentarios mientras escuchas, usa pequeños estímulos para demostrar que estás escuchando. También reafirmar los problemas, así como hacer una pausa entre declaraciones. Puede ser una manera poderosa de hacerle saber a la otra persona que estás escuchando atentamente. Prevención de conflictos. Voy a dar 5 consejos para que no sucedan. 1. Que tu experiencia sea tu fortaleza. Es fundamental que demuestres por qué fuiste seleccionado para desempeñarte en el trabajo que ostentas. 2. Define tus reglas. Antes de llegar a algún acuerdo de trabajo creativo, es necesario que tengas tu propio código de ética que evite que termines en equipos laborales que no llenen tus expectativas. 3. Sé claro en tus argumentos. Sé específico cuando intervengas en alguna diferencia de opinión. Formula tus argumentos con claridad. Habla de lo que puede molestarte y no permitas que exista triangulación alguna de motivos. 4. No te tomes las cosas personales. Es frecuente que en el estrés del trabajo surjan conflictos y temas en los que no hay acuerdos unánimes. Si bien debes exponer argumentos, tampoco te tomes las cosas personales cuando los demás no estén de acuerdo contigo. 5. Escucha a los demás. Si existen situaciones que te molesten de los demás, lo mejor es que aprendas a escuchar sus razones que tienen para ser como son. Tienes que buscar empatía, conocer los motivos de los demás y también atiende las indicaciones de tus superiores jerárquicos que te hagan. Negociación interna. En la negociación es un proceso de solución de un conflicto entre dos o más partes. En la negociación, la idea es que las partes involucradas lleguen a un acuerdo y se sientan satisfechas con el resultado. Para una negociación exitosa y manejar un conflicto, les voy a dar unos consejos. Informarse. Tener la mayor cantidad de información es fundamental para saber qué genera el conflicto en la otra parte. Prepararse. En toda negociación debemos tener claros nuestros objetivos y cómo los lograremos. Trazar una estrategia. Ante un conflicto es importante hacer una lista de posibles amenazas que puedan surgir y lo que se puede hacer para afrontarlas. Observar. Poner atención en el lenguaje corporal y la manera de hablar de la otra persona. Preguntar. Es importante hacer preguntas para identificar puntos en donde atacar el conflicto y tener una mejor propuesta. Y por último, revisar, llevar un registro de lo abordado, de los avances y los acuerdos. Muchas gracias por su atención, pase lindas vacaciones.